Seguimos reflexionando en este tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Algo también muy importante, mis queridos hermanos, tener en cuenta es que a pesar de que leemos en los evangelios sinópticos, ¿verdad? Cuando Jesucristo iba de camino a Jerusalén para celebrar la Pascua, ¿verdad? Iba con sus discípulos para celebrar la Pascua. El entendimiento, ¿verdad? Los discípulos y los apóstoles no entendían, como decimos allá en mi tierra, no entendían ni papa. ¿Ok? Y entonces, pues su entendimiento era como llaman en teología, un entendimiento pre-resurrección. Y no es hasta que llega el Espíritu Santo, en Pentecostés, llega ese Espíritu Santo con fuerza, con poder, hermano, ¿verdad? Llega con poder, con fuerza. Y entonces la cosa cambia, porque empiezan a tener ese conocimiento y empiezan a entender todo lo que había sucedido con el Señor. Y empiezan a tener lo que llaman un conocimiento post-resurrección. ¿Por qué? Porque era el Espíritu Santo el que tenía que revelar estas cosas que Jesucristo no podía revelarle. Y no se las podía revelar no porque no quisiera o no pudiera, no, porque Jesucristo sabía que no las iban a entender, mis queridos hermanos. Y entonces es el Espíritu Santo, ¿verdad? Quien los va reformando, porque con Jesucristo recordemos que el Señor los estuvo entrenando, vamos a ponerle así, los estuvo educando, ¿verdad? En sus enseñanzas. Pero entonces es el Espíritu Santo quien va a poner toda esa enseñanza que ya el Señor, más lo que el Espíritu Santo le iba inspirando a estos primeros discípulos, apóstoles, ¿verdad? Le iba a poner todo eso ya a organizarlo, como diríamos, como la computadora. Tenemos una serie de ideas, ¿verdad? Tenemos esa serie de ideas y entonces no sabemos cómo organizarlas. Hasta que llega ese momento que digo, bueno, tengo todas estas ideas, ¿cómo las voy a organizar? Y la computadora nos va diciendo, aquí la podemos poner aquí, esta la puedo poner allá y allí. Y eso básicamente fue, bueno, mucho más que eso. Pero para comenzar, vamos a decirlo así, para comenzar, eso fue lo que fue realizando en ellos el Espíritu Santo. Y recuerden que el Señor les pidió, ¿ok? El Señor les mandó a predicar. Si nos fijamos bien, solamente 2 apóstoles escribieron un evangelio cada uno, ¿verdad? Que fueron Mateo y Juan. Marcos y Lucas, que escribieron sus evangelios también, no eran apóstoles, ¿verdad? De hecho, Marcos era básicamente el secretario de San Pedro y Lucas era el secretario de San Pablo. Vamos a ponerlo así, hoy en día ese sería el trabajo que estarían realizando, ¿verdad? Y entonces, ellos fueron y salieron a predicar. También es así que Tomás, el apóstol Tomás, el ver para creer, ¿verdad? Como le llaman, ver para creer. Pues llegó hasta la India predicando. Y cuando, por ejemplo, San Francisco Javier llegó a evangelizar la India, se encontró que habían comunidades cristianas, ¿verdad? De 2 ritos Silo-Malabar, Silo-Malabankar, ya estaban ahí establecidas y que nunca se habían separado de Roma. Lo que pasa es que no tenían esa comunicación como ahora tenemos, ¿verdad? Pero no, o sea, estaban distanciadas, estaban en la comunicación, podríamos decir, había una separación de comunicación, había un distanciamiento de comunicación. Pero entonces se encontraron esas comunidades y estas comunidades ahí tuvieron ese enlace, ese encuentro con lo que hoy en día es casi el 97% de los católicos, porque recordemos que pues nosotros los de rito latino
rito latino porque se celebra la misa en latín y hay una liturgia propia en particular, ¿verdad? Pues somos el 97% de los católicos, pero también existen otros hermanos como en Medio Oriente que tienen su rito bizantino, y el último rito que se estableció fue en 1988, el rito congolense, que lo aprobó el Papa Juan Pablo II. Ok, entonces tenemos que los evangelios nos narran el hecho mismo, no narran el hecho de la resurrección, ¿verdad? No sabemos, o sea, ningún apóstol fue testigo ocular. Ningún apóstol, ninguno de los primeros discípulos fueron testigos ocular. Solamente Dios, Jesucristo, ¿verdad? Claro, porque estaba resucitando, pero también los ángeles. Pero sí los evangelios nos narran las consecuencias de ese acontecimiento, ¿verdad? Por ejemplo, nos narran que iban dos discípulos desanimados, desilusionados, iban los discípulos de Emaús. Y llega este extraño donde ellos y empieza a caminar, pero empieza a explicarle las escrituras. Y dice San Lucas que comienza a explicarle las escrituras y les comienza a explicar y que todo se tenía que realizar por eso. Y ellos fueron pues ahí entendiendo, viendo, visualizando por qué tenía que suceder todo eso, ¿verdad? Y no fue, y este detalle es bien, bien importante, y no fue hasta que el Señor pronunció la bendición, la acción de gracia, y partió el pan. Miren, no solamente qué hermoso, aquí hay una simbología, aquí hay una significación bien, bien grande. Primero sabemos, ¿ok? Sabemos que las primeras comunidades cristianas tenían su liturgia, celebraban la Eucaristía, la Cena del Señor. Recordemos que estos primeros cristianos eran eran judíos, los apóstoles eran judíos, el Señor era judío, y pues iban los sábados a la sinagoga. Inclusive Pablo iba los sábados a la sinagoga, ¿verdad? Pero entonces, después, con los problemas, situaciones como leemos en los Hechos de los Apóstoles, los cristianos se fueron distanciando o separando, o los mismos judíos de la sinagoga lo fueron sacando, ¿verdad? Sacando. Y entonces, pues claro, eventualmente llegamos a los hechos de que los discípulos se reunían para la fracción del pan, que es hoy en día lo que conocemos la Eucaristía, la Santa Misa, nosotros en el rito latino, ¿verdad? Y entonces los evangelios también nos narran, por ejemplo, que ese amanecer el domingo, María Magdalena, las mujeres piadosas iban a embalsamar al Señor, porque este era un trabajo de las mujeres, déjenme decirle, ¿ok? Y se encontraron que la piedra, ¿verdad? Había sido removida y el cuerpo del Señor no estaba allí. Y María Magdalena fue donde Juan y Pedro, y estos llegaron corriendo, ¿verdad? Juan llegó primero, pero no entró. Luego llegó Pedro y entró. Y dice el Evangelio de San Juan que él vio lo que estaba, los lienzos y todo estaba allí, y él vio y creyó. Miren qué importante es esto, que él vio lo que estaba allí. Él no vio al Señor resucitado, todavía no había visto al Señor resucitado, pero él vio lo que había sucedido, el acontecimiento, ¿verdad? Que había sucedido, como que estaban las vendas, el paño que utilizaban para cubrirlo y todo, que estaba allí, ¿verdad? Y ese mismo domingo el Señor se le aparece a las mujeres, se le aparece a Simón Pedro y a los discípulos, y como ya mencioné, a los discípulos de Emaús y más apóstoles.
Y dice, inclusive, San Pablo menciona que en una ocasión el Señor se le apareció a unas 500 personas, ¿verdad? Claro está, el Señor se le aparecía resucitado a los creyentes. No podemos pretender que el resto del pueblo, los sacerdotes, las personas que no creían en el Señor, que no creyeron la resurrección, ¿verdad? Se le apareció. No, no se le iba a aparecer, le iban a aparecer hasta. Y estuvo que estuvo en Jerusalén, en Galilea, hasta la ascensión del Señor, ¿verdad? Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque el Señor resucitado, ya después que le da todas las instrucciones a sus discípulos, asciende al Padre, sube al Padre. Por eso la ascensión, que subió por sus propios méritos, porque es Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos en el credo de Nicea también, mis queridos hermanos, proclamamos: al tercer día resucitó. Hoy en día dice, no, no puede ser al tercer día porque serían tantas horas, 72 horas. No, hermano. Recordemos el calendario lunar. Los días comenzaban al atardecer, a la caída del sol, que también le decimos al ocaso del sol, al ocaso del día, ¿verdad? ¿Ok? Recordemos eso, ¿verdad? Dice de nuevo retomo el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 638. Dice, les anunciamos la buena noticia. Eso es lo que hacían los discípulos, predicar, anunciar la buena noticia, la buena nueva, de que la promesa hecha a nuestros padres, ¿verdad? La promesa hecha a nuestros padres se ha cumplido en nosotros los hijos al resucitar a Jesús. Y Pablo continuaba diciendo, ¿verdad? Como estaba escrito en el Salmo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, ¿verdad? Recordemos que con el bautismo del Señor, el Padre reafirma la misión. Este es mi hijo amado, muy amado. Escúchalo, ¿verdad? Y nos tenemos que preguntar, ¿verdaderamente yo escucho al Señor? Hay hermanos que dicen, y me los encuentro donde quiera cada rato, no, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Wow. Si supieran lo que están diciendo, de verdad. Si supieran, hermanos, si supieran. Porque nos enseña San Pablo que la iglesia es el cuerpo místico del Señor, de Jesucristo. Y si yo creo en el Señor, si yo creo verdaderamente en el Señor, yo tengo que creer en todo lo que es el Señor. Y la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, hermano. ¿Verdad? Cuando decimos, no, yo creo en Jesucristo, pero no creo en la iglesia. Ok. Retomemos eso, tomemos ese detalle, pensemos, mis queridos hermanos. Vamos a hacer reflexión, mis queridos hermanos, ¿verdad? Y aquí, pues, Pablo estaba predicando en Antioquía de Pisidia, ¿verdad? Y nos dice, este es un texto del Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, perdón. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, ¿verdad? Y decía que era sábado y que estaba en la sinagoga, ¿verdad? Y después de la lectura de la ley de los profetas, le pidieron a alguien que predicara, ¿verdad? Le pidieron a alguien que predicara, mis queridos hermanos.